Bienvenidos a este espacio virtual de UNAM Chicago. Soy Erika Erdely y hoy voy a tener el gran gusto de presentarles a nuestro invitado de hoy. Se trata del maestro Rubén Ruiz Guerra. Él es maestro en historia por la UNAM y director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC de la UNAM. Bienvenido a este programa, querido Rubén. Hola Erika, qué gusto estar contigo nuevamente y contigo y con tu público, por supuesto. Sí, pues a petición del público decidimos hacer este programa porque varias personas me han pedido, me han preguntado sobre la figura de José Vasconcelos. Todos sabemos que José Vasconcelos es una figura importante no solamente para nuestra Universidad Nacional, sino en general para nuestro país en el ámbito educativo, pero pues no se conoce tanto realmente quién fue y el alcance de su legado, y para eso es que te hemos invitado el día de hoy. Y pues si te parece bien, Rubén, podríamos empezar de lo general a lo particular, y empezaría preguntándote, pues, ¿quién fue, en pocas palabras, esta figura de José Vasconcelos? Eh, Mira, en pocas palabras es difícil, lo voy a intentar. Vasconcelos es una de las figuras más importantes del siglo XX mexicano. Y no solo mexicano, sino aún con un alcance internacional, particularmente en el ámbito latinoamericano. Vasconcelos fue un abogado, se formó como abogado, pero le dio por la filosofía. Él fue alguien que se involucró mucho con el estudio de la filosofía y de ahí derivó hacia las cuestiones más de búsqueda espiritual. Fundamentalmente se acercó a la espiritualidad del Asia, del mundo del mundo que entonces se llamaba oriental. Le interesó eso muchísimo, eso alimentó su manera de entender el mundo. Y a partir de ahí, él fue un político, fue alguien que participó de manera muy activa en el proceso intelectual de la Revolución Mexicana y lo que vino después de la Revolución Mexicana en la construcción del nuevo país que se soñaba entonces. Y además de eso fue un gran educador, fue un gran impulsor de la educación en todos los niveles en la vida mexicana, desde el nivel preescolar hasta el nivel universitario. Él es el creador de la Secretaría de Educación Pública en México, que es una entidad federal que regula el funcionamiento de la educación mexicana. Él fue el reestructurador de la Universidad Nacional de México moderna, es creación de José Vasconcelos también, y es un gran impulsor del trabajo artístico, por ejemplo, el muralismo mexicano, que es una de las expresiones culturales más importantes de México hasta la fecha, fue en buena medida impulsado por José Vasconcelos. No solo le interesó la pintura, la música, por ejemplo. Él trató de impulsar un proyecto muy significativo de educación musical, hacer conciertos con luminarias internacionales los fines de semana en México, y también desarrolló una campaña alfabetizadora y lectora muy importante, ¿no? Uno de los grandes logros que él mismo considera que tuvo fue su campaña por publicar los clásicos de la cultura occidental en volúmenes populares que se distribuyeron a lo largo y ancho del país, y también impulsar una enorme campaña de alfabetización. Decía Daniel Cosío Villegas, uno de los grandes historiadores mexicanos, que Vasconcelos tuvo una enorme virtud, que fue la de convencer a toda una generación de que la cultura era un instrumento importantísimo para la construcción nacional, y que la generación le respondió, la generación se involucró en su proyecto y lograron hacer grandes cosas. Bueno, estás hablando de un hombre que realmente abrazó la educación nacional desde muchos frentes, ¿no?
esta creación de la Secretaría de Educación Pública, pues importantísima para nuestro país. Ni duda cabe que hacía falta una regulación de Estado de la educación. Y bueno, entiendo el impacto que dices que tuvieron en su momento las políticas de Vasconcelos en cuestión educativa, pero ¿qué pasó después? O sea, ese impacto continuó, ese impacto es vigente hoy en día en la política educativa de nuestro país. Mi- Mira, el impacto del trabajo de Vasconcelos fue tan grande que sigue siendo visto en México como no un gran intelectual, sino como el intelectual mexicano del siglo XX, aún por encima de Octavio Paz, un gran poeta, ganador del Premio Nobel, y de los grandes escritores del boom, por ejemplo, Carlos Fuentes, de los grandes pensadores que hemos tenido, algunos pensadores muy importantes, filósofos muy significativos de alcance internacional, pero Vasconcelos es visto así como una figura completa, una figura que reúne todos los elementos de un gran pensador que logra traducir su pensamiento en acción práctica. Yo creo que ese es uno de los elementos más grandes y eso se mantiene. De hecho, la Universidad Nacional, por ejemplo, mantiene muchos elementos importantes de Vasconcelos, tal vez el más importante, el lema de la universidad, aquel de por mi raza hablará el espíritu, que si quieres después platicamos sobre el tema, ¿no? Porque es un asunto muy interesante, pero además tuvo una proyección internacional. Él es considerado el maestro de América. ¿No? Un momento en el que hubo un gran florecimiento de pensadores en todo el continente latinoamericano, él tuvo un papel muy significativo y eso se sigue manteniendo digamos, la administración federal de todo el proceso educativo, que eso es una idea que él impulsó su momento allá desde el siglo XIX y todavía hasta la Revolución Mexicana. La administración de la educación se hacía a nivel estatal y aún municipal, ¿no? Y él logra impulsar esta idea centralizadora muy importante porque le dio una dimensión distinta a los procesos educativos. Entonces, su huella sigue vigente, sigue permanente en algún momento cuando empezaron a llegar las nuevas generaciones de políticos y decidieron que ya el legado de la Revolución Mexicana podía hacerse a un lado en muchos sentidos, lo consideraban ya algo trasnochado, algo obsoleto, ¿no? Porque, bueno, venían las nuevas tendencias acerca de un proceso de globalización, internacionalización del comercio, en fin, todo este tipo de elementos. Llegué a hacer la broma de que lo único que quedaba de la Revolución Mexicana eran el monumento a la Revolución Mexicana, que es una gran estructura de hierro y concreto y tesontle en el centro de la Ciudad de México, y la figura de José Vasconcelos como alguien, como un referente indispensable para entender la cultura nacional. Rubén, háblanos un poco más sobre lo que representa Vasconcelos para la UNAM. Ya mencionaste el lema, pero también hay otros elementos, quizás esta visión que dices más amplia, extra territorial que tenía de extenderse afuera de las fronteras de nuestro país y mirar también hacia Hispanoamérica en general. ¿Qué representa realmente Vasconcelos en la identidad de la Universidad Nacional Autónoma de México? Mira, como te decía, es el constructor de la universidad del siglo XX mexicano. Eso me parece que es de una manera indiscutible y quedan dos testimonios al respecto. El escudo universitario, ese que tienes tú ahí en la bandera azul con el grabado de hilo de oro, ¿sí? Ese escudo que es muy significativo. ¿Por qué? Porque por una parte contiene el lema, e insisto, después hablamos sobre el lema, pero tiene toda una simbología muy importante. Por una parte, están enmarcado este escudo en
dos aves impresionantes. Por una parte, la águila real, que es una especie nativa del norte de América, y el cóndor, que es una especie que caracteriza ciertas regiones del sur de América. Entonces está reflejando ahí la unión, la identidad de las dos partes de la América que tienen varias características particulares, pero que él piensa que a través de la cultura, a través de la educación, a través del conocimiento, se pueden unir. Y está enmarcando un friso en donde está el lema de la universidad, el escudo de América que representa América Latina, ¿no? Está la América Latina así como una preocupación muy importante, y esto tiene que ver con las preocupaciones políticas del momento de José Vasconcelos. Él fue un gran impulsor de la idea de que la fortaleza o una de las fortalezas del México nuevo que se estaba creando después de la Revolución Mexicana tendría que estar en su vínculo con el continente latinoamericano, con estos países con los cuales nuestro país comparte muchos elementos y que les dan unas ciertas características y una cierta presencia en el mundo. Entonces, eso era parte también de eso. Y están, por supuesto, un nopal por ahí con sus tunas y los volcanes característicos del Valle de México, representando que todo esto está enclavado en el corazón del país. Ahora, con esta idea y a partir de la convicción de que la cultura, de que el conocimiento es el instrumento para redimir a la sociedad, ¿sí? Estructura una universidad a la que él invita a trabajar por el pueblo. Su discurso de inauguración como rector de la universidad es muy interesante y tiene algunas frases verdaderamente espléndidas. Él era muy bueno para formar aforismos, ¿no? Él llega y casi empieza su discurso diciendo: yo no vengo a trabajar en la universidad, yo vengo a pedirle a la universidad que trabaje para el pueblo. A la universidad se convierte en un instrumento de transformación de la sociedad mexicana. Y eso fue lo que él impulsó. Y justamente utilizó la tribuna de la Universidad Nacional para dar el paso siguiente hacia la creación de la Secretaría de Educación Pública. Ahora, todos estos esfuerzos culturales realmente implicaron un enorme trabajo, una enorme capacidad de convencimiento por parte de Vasconcelos para que el gobierno le diera los recursos necesarios para eso. Ahora, la internacionalización de la universidad. Bueno, ya te dije, hay un interés particular por vincularse con la América del Sur, pero también él cree que debe haber proyectos culturales, proyectos de creación de conocimiento, proyectos de formación de cuadros especializados que conocieran la realidad continental. Y por ejemplo, él funda lo que era la escuela de verano en su momento y que es ahora el centro de enseñanza para extranjeros. Y era un esfuerzo bien interesante, un esfuerzo binacional, eso lo dirige principalmente hacia el norte de América, hace unos vínculos muy interesantes. Ahí creo que hay una faceta de Vasconcelos que no se ha estudiado lo suficiente. Él se vincula con núcleos protestantes de las iglesias protestantes norteamericanas, de las que en Estados Unidos llaman del mainstream, ¿no? O sea, las iglesias metodistas, bautistas, congregacionales, presbiterianas, etcétera. Y logra conformar este proyecto en el cual se crean dos espacios de educación. Por una parte en México, la escuela de verano, y por otra parte en Texas, la Universidad Panamericana, que ahora es parte de la Universidad de Texas, allá en Estados Unidos. Y la idea era que jóvenes que se están formando puedan viajar, puedan conocer la otra realidad, puedan aprender de esa otra realidad, puedan involucrarse en su cultura. Y el proyecto de la escuela de verano en la UNAM fue sumamente importante. Intelectuales de primer nivel en ese momento participaron en ese enorme esfuerzo de educar para que la gente fuera,
se educara, regresar a sus países llevando el conocimiento de una realidad nueva, de una realidad distinta, de una realidad con la cual se podía entrar en diálogo y en colaboración. Ese fue un esfuerzo sumamente interesante por parte de Vasconcelos en este sentido. Pues da la impresión de un golpe de timón en la visión de la educación y de la identidad nacional, porque si no me equivoco, durante el porfirismo había una visión más hacia Europa, más afrancesada, no se miraba tanto realmente hacia América del Sur o hacia América del Norte, ¿no? Entonces es realmente una reconstrucción de las perspectivas educativas e interculturales para nuestro país, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Te pongo de ejemplo la fundación de la Universidad Nacional, que es en 1910, un gran personaje también, que es Justo Sierra, una gran personalidad intelectual mexicana, la que está atrás de esta idea y la va trabajando y la va a lo largo de 15 años, puede llegar a ese logro. Digamos, la universidad con la que se hermana la Universidad de México es la Universidad de Salamanca. Todavía esta vista hacia nuestro pasado hispánico, todavía esta idea de que tenemos que vincularnos con lo que algunos años después llamarían la madre patria, ¿no? Con esta cultura hispánica como el corazón de lo que debe ser nuestra realidad. En cambio, con Vasconcelos sí hay esta idea más cosmopolita. Yo creo que esa es una de las características del pensamiento de Vasconcelos que todavía permanece, la idea de que el mundo se tiene que construir de una manera cosmopolita, de una manera en la que haya una interacción entre todas las distintas vertientes de las sociedades humanas. Sí, y esta nueva visión de la identidad, vamos a decir, americana, en el sentido de que abarca todo el continente, ah, también surge este lema de la UNAM, que sí me gustaría que nos ayudaras a interpretar. Aparece siempre como una especie de misterio en torno a esta frase, por mi raza hablará el espíritu. Creo que la palabra raza allí nos hace a todos sentir un algo de nacionalismo, y bueno, la noción de espíritu creo que queda abierta a la interpretación de cada quien, pero ¿tú cómo la interpretas, Rubén? Mira, es una expresión de su tiempo, es una expresión de su momento y es una expresión del momento intelectual y espiritual de José Vasconcelos. ¿No? ¿A qué me refiero? En primer lugar, este concepto de raza es un concepto que está muy en boga en finales del siglo XIX, principios del siglo XX, es más todavía hasta mediados del siglo XX el concepto de raza tiene unas implicaciones muy lo voy a decir así, perniciosas, ¿no? Recordemos que la Segunda Guerra Mundial está guiada en buena medida porque hay quienes están convencidos de que la raza es, su raza es la que debe regir el mundo, ¿no? Es un concepto, insisto, que está en boga, que se utiliza muchísimo y que puede tener varios significados a la vez, pero hay uno fundamental todavía, que es este que tiene que ver con cómo somos físicamente, con el fenotipo de los seres humanos. Y por eso se clasificaba de alguna manera por los colores, ¿no? Habían los blancos, habían los cafés, habían los negros y habían los rojos, ¿no? Bueno, pues esas son una generalización muy amplia, aunque claro, el mismo Vasconcelos empieza a dar un giro y empieza a darle sentidos distintos en varios, de varias maneras. Por una de ellas es decir, bueno, pues las razas tampoco son puras, tampoco son homogéneas, ¿no? Hay diferenciaciones al interior de ellas, pero hay ciertos elementos en su forma de ser, ciertos elementos en su forma de responder al medio en el que se está inserto, hay ciertos elementos en que se alimentan las personas que pertenecen a esos grupos, ¿sí?
que van haciendo ciertas características, ¿no? Entonces, por ejemplo, si existía la idea de que había razas que se alimentaban de arroz, razas que se alimentaban de trigo y razas que se alimentaban del maíz, por ejemplo. En fin, es un concepto ya en ese momento polisémico, pero Vasconcelos le da un giro y empieza a insistir más en un tema que va mucho más allá de lo fenotípico y que lo podemos ubicar más en términos culturales. El concepto de espíritu, y aquí se hermana esto con el concepto de espíritu, es un concepto que también está muy en boga en algunos de los grandes pensadores de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en donde se hace referencia con esta palabra a, digamos, las cuestiones que tienen que ver con forma de ser de una población. Entonces, el espíritu de un pueblo, por ejemplo, existía algún pensador alemán que hablaba sobre esto, ¿no? La idea de cómo son, cómo van concibiéndose a sí mismas. Vasconcelos le da un giro también a esto y él dice, bueno, es que en realidad el espíritu tiene, que él considera un elemento muy, muy importante, tiene, digámoslo así, dos niveles. Por una parte, empieza a describir este espíritu como todas esas expresiones que conocemos como de cultura, ¿no? La música, la escritura, la pintura, todos estos elementos que ahora denominamos como de alta cultura, ¿no? O que a veces decimos cultura popular cuando no nos queremos referir a esta creación que no se ha hecho a partir de las enseñanzas formales en una escuela, sino a partir de la experiencia cotidiana de quienes la realizan, ¿no? Él decía, bueno, por una parte es esto, ¿no? Es toda esta creación, y ahí podemos meter un poco o con calzador tal vez, porque Vasconcelos lo dice, pero no lo dice, podemos meter el conocimiento, ¿no? La idea de que el conocimiento conforma parte de este espíritu, de todos estos elementos que surgen del interior de los seres humanos. Yo creo que ese es uno de los elementos. Y el espíritu en el segundo nivel en el que habla Vasconcelos, y esto lo vincula con su concepto tan famoso de la llamada raza cósmica, ¿sí? Es que no solo es esta creación, estos mecanismos de comunicación estética, sino sobrepasar el mecanismo de comunicación estética y hacer de eso algo que motiva, algo que guía, algo que define el gusto. La gran utopía de Vasconcelos en este sentido es hablar del espíritu como esta posibilidad, como este espacio para hacer lo que a uno le gusta, como a uno le gusta y optar por lo que a uno le gusta, ¿no? Ese es, digamos, en esencia. Entonces, si tratamos de interpretar literalmente el lema, pues no lo vamos a entender con nuestros conceptos de la segunda mitad del siglo XX o principios del siglo XXI. Tenemos que entenderlos en su momento. Y me permitiría yo hacer una traducción muy burda, como son la enorme mayoría de las traducciones, sería decir, por mi pueblo, por mi núcleo social, ¿sí? Hablará el sentimiento, la emoción, el conocimiento. Claro, aquí también hay algunos elementos que de repente nos causan algunos problemillas. Vasconcelos escribió sus memorias ya después de haberse llevado la gran decepción de su vida, que fue no solo el haber perdido la elección de 1929, sino que los mexicanos no hubieran respondido a su llamado a las armas para revocar la elección que había perdido por, según las cifras oficiales, más del 90% de los votos, ¿no? Por supuesto que eso de alguna manera estuvo manipulado. Pero bueno, entonces él se siente muy decepcionado de eso y entonces tiene una evolución, digamos, intelectual, digamos, emocional, que lo lleva a ciertos sectores que pues ahora no se ven muy bien, ¿no? Él es un gran, él adopta
el nacionalsocialismo como un mecanismo para luchar en contra del imperialismo yanqui, por ejemplo, ¿no? Él se hace un católico muy conservador. Entonces, este tipo de cuestiones. Y, por supuesto, un crítico feroz del régimen de la postrevolución tal como ha evolucionado hacia finales de los 20 y la década de 1930. Entonces, en ese contexto, escribe unas memorias, son 4 volúmenes, ¿no? Y por ahí llega a soltar la idea de que se refería al Espíritu Santo. Yo estoy absolutamente seguro que eso no es cierto, que eso lo digo ya en el calor de ese contexto en el que está metido. En el momento en que él propone al Consejo Universitario la adopción de ese lema, su tendencias, sus ideas, su espiritualidad no estaba en el catolicismo. Hablaba sí del cristianismo como un elemento muy importante, pero no era, digamos, un católico militante como para poder meter de contrabando la idea del Espíritu Santo en el lema de la Universidad Nacional, que es una universidad laica. Y que bueno, finalmente se quedó así nada más, como por mi raza hablará el espíritu. Y entonces, de acuerdo con lo que nos acabas de explicar, pues pensaríamos en el espíritu nacionalista, el espíritu de la identidad nacional del mexicano, ¿no? Y que va muy ligado, como bien dijiste, con la palabra, el concepto de raza, como una comprensión de la identidad del mexicano, no, no necesariamente ligada a, o quizás sí no lo sé, a nuestra madre patria, ¿verdad? Me hace Exactamente. pensar mucho en este contexto que vivimos ahora, la palabra raza, bueno, el 12 de octubre, que en México llamamos el Día de la Raza y que en España llaman el Día de la Hispanidad. Exacto. Entonces, me parece muy interesante que es que sí, utilizamos la palabra raza en México quizá para separarnos de esa hispanidad y tener una identidad propia que incluye lo hispano, pero que también incluye pues nuestro ser mestizo y también nuestros orígenes prehispánicos, ¿no? Y pues una de las últimas preguntas que quisiera hacerte, Rubén, es justamente ahora, a 100 años de que Vasconcelos fuera rector de nuestra universidad, nos ocupan algunos temas en la sociedad actual, como es comprender y revalorar la identidad indígena de nuestro país, comprender y revalorar el papel de la mujer. Vasconcelos había sido un visionario en ese sentido o todo lo contrario, si fue un conservador o simplemente no era algo que estaba en su radar. Eh, bueno, yo creo que antes de entrar en eso todavía tendríamos que insistir mucho en esta idea de raza y él se forma un concepto que expone en un pequeño librito que se llama la raza cósmica. Y en realidad él habla en ese texto de que el futuro de la humanidad está justamente en la combinación de razas, ¿no? En la combinación de los 4 grandes grupos raciales que él identifica y que la aportación de cada uno de esos grupos raciales eh, llevarán lo mejor de su ser para integrarse en una quinta raza que sería la raza cósmica. Y la sede de esa raza cósmica él la ubica en Iberoamérica. ¿Por qué en Iberoamérica? Porque dice, aquí pues ya hay por una parte este inicio de una mezcla entre la raza blanca hispánica y la raza cobre, ¿no? La raza cobriza, la raza autóctona mexicana o latinoamericana, ¿no? Porque también hace referencia al mundo andino, por ejemplo, pero también se recuperará la parte de la raza blanca de los anglosajones, pero también se recuperarán algunos elementos de los orientales, etcétera. Una idea así de una combinación de elementos que conforman todos estos grupos y que se integrarían en una quinta raza. En ese sentido,
Por ejemplo, pareciera ser que Vasconcelos sí reconoce a los grupos originarios como con un cierto valor. Yo tengo algunas dudas todavía. ¿Por qué? Porque en realidad, en términos estéticos, que es uno de los elementos que él desde muy joven utiliza para conformar su pensamiento, él simplemente no entiende las expresiones estéticas de los grupos originarios, ¿no? Tiene unas expresiones, por ejemplo, en el Ulises Criollo, que es el volumen de sus memorias que vale la pena leer, es muy divertido, es muy aleccionador, ¿sí? Tiene unas expresiones muy duras en contra de las expresiones artísticas de los grupos originarios. Él en realidad a lo que está apostando es pues a la desaparición de esos grupos por medio de esta integración racial hacia una quinta manera de ser, ¿no? No es lo que ahora se plantearía o que se plantea de unos años para acá de la recuperación, de la reivindicación de lo indígena como tal, ¿no? Y de la recuperación de su sabiduría, la recuperación de sus formas de organización social, etcétera, que eso es algo que pues de unos años para acá se ha planteado de una manera muy seria y existen algunos instrumentos para ello y que ya, por ejemplo, México desde los años 90 decidió que era una nación pluricultural, ¿no? Y Bolivia, bueno, pues con el triunfo de Evo Morales, líder de un movimiento indígena, dice, bueno, pues es una sociedad plurinacional, es un Estado plurinacional y eso es oficial, está en su constitución como está en la constitución mexicana. Él no va por ahí, él va por la idea de formar un algo nuevo en donde sí se incorporan estos elementos, pero serán sedimentando los que no nos convienen y serán potenciando los que son los mejores para la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que ese es un primer elemento que tenemos que tener en cuenta. Así es que en términos de los pueblos originarios yo no lo vería como un visionario en el sentido que lo podríamos entender a principios del siglo XXI. Con respecto a las mujeres, Vasconcelos es una figura muy interesante en este sentido. En primer lugar, tendríamos que decir que él tuvo una relación filial con su madre verdaderamente impresionante, dependió emocionalmente de ella, la admiraba profundamente en muchos sentidos y realmente tuvo un papel muy significativo en los primeros años de vida de Vasconcelos. Tendría yo que decir que en sus memorias, en el Ulises Criollo, una de las páginas más impresionantes son cuando describe la muerte de su madre. Cuando él no está ahí, él ya está en la Ciudad de México estudiando, tiene que regresar a Oaxaca, en fin. Y son unas páginas en donde realmente transmite el vacío emocional, la ruptura de muchos elementos del interior de Vasconcelos, ¿no? Es una figura muy importante. Ahora, tendremos que decir también que, por una parte, él formó una familia tradicional, eh, pero a la vez tuvo, digamos, una enorme cantidad de relaciones emocionales y carnales con mujeres, ¿no? A la enorme mayoría de ellas las utilizó también, no solo en términos físicos, sino en términos de alimentar sus distintos proyectos. Y pondré el caso de Antonieta Rivas Mercado, tal vez la más famosa de todas ellas, aunque no la más importante para él en términos emocionales, que lo acompañó durante la campaña de 1929, la campaña presidencial de 1929. En realidad, ella financiaba una parte muy importante de la campaña, ella se presentaba ya como casi la futura primera dama del país, lo acompañaba en los vehículos en donde andaba haciendo las giras, le traducía materiales, en fin, tuvo un papel muy significativo en ese sentido. Termina la experiencia del vasconcelista de la campaña con esa terrible derrota
que dicen algunos estudiosos que en realidad él hubiera perdido su impacto estaba en las clases medias urbanas, que no eran el sector más grande e importante del país en ese momento, pero bueno, se pierde, ¿no? Terminan su relación, Antonieta se va a Europa y Vasconcelos por alguna razón también va a Europa, la busca en Francia, ella está en algún lugar cerca de la costa, ¿no? Ella deja a su hijo ahí, se va a París, se ven en un hotel y en realidad lo que él quería era que le trabajara para hacer un trabajo de edición y algunas cosas así. Entonces ella queda muy desilusionada y eh, eh, toma una pistola, se va a Notre Dame y se deserraja un tiro, ¿no? Dejó al hijo abandonado allá en la costa, Antonieta. Pero bueno, esto para señalar que, pues bueno, en ese sentido es un personaje, pues digamos, no ejemplar, la figura de Vasconcelos, ¿no? Y en términos de su concepción filosófica, no parece meter muchos elementos ahí, ¿no? Simplemente no las toma en cuenta hasta donde yo alcanzo a saber. En sus memorias, todas son pasajeras, ¿no? Todas son pasajeras. Están un momento, se van, vienen, en fin, utiliza su posición de poder en algún momento para conseguir alguna, en fin, ¿no? Lo que sería un típico macho que no tiene mucho respeto por las mujeres, ¿no? Bueno, vamos a decir que un hombre de su tiempo, finalmente no podemos juzgar a un personaje en un contexto de un siglo después, ¿no? Pero simplemente quería que nos compartieras, pues, cuál es. No juzgo, señalo hechos que él mismo relata, ¿no? Con excepción de la historia final de Antonieta, que eso lo cuenta, pues hubiera sido la nuera de Antonieta, la mujer que se casó con el hijo de Antonieta. Ella escribió un libro espléndido que se llama Bajo las alas del ángel, en donde habla justamente de, base la biografía de Antonieta Rivas Mercado, y ella es la que describe esa última parte, ¿no? Pero bueno. Pues muy interesante, Rubén, tu visión como historiador, como analista de estos capítulos y personajes de nuestra historia. Te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado estos minutos para conocer un poco más de la figura de José Vasconcelos y que pues yo siento que va a seguir teniendo una influencia en cómo entendemos, cómo concebimos nuestra Universidad Nacional y también pues nuestra visión de la educación en general en este país que es México. Así es. Muchísimas gracias, Erika. Ha sido un gusto estar contigo y con Bueno, tu público. pues hasta la próxima. Seguiremos entrevistando al maestro Rubén Ruiz, director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, para que nos siga compartiendo más sobre la historia de nuestro país y de personajes tan importantes como el que nos ocupó el día de hoy, José Vasconcelos. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y no dejen de consultar nuestra mediateca digital donde podrán ver este y todos los demás programas que la UNAM prepara para ustedes. Hasta la próxima.